Los comprendemos, ya pasamos por ahí. Exacto. Muy bien. ¿Alcanzan a apreciar ahí la pantalla? Sí, Sí, maestro. claro. Sí, bien. Eh, Vamos a empezar después de estas sesiones en las que hemos platicado que ustedes necesitan en este curso generar una propuesta que incorpore algún aspecto de la innovación educativa, ¿sí? Pues necesitamos también ir conociendo qué se puede entender por innovación educativa, ver eh, actualmente lo complejo que es este concepto y los diversos aspectos con los que se relaciona, ¿sí? Tanto en la teoría como en la práctica, ¿sí? Y por lo tanto también todos aquellos actores que se ven implicados en la innovación educativa y en los procesos educativos en general. Entonces, el concepto de innovación educativa es complejo dado que se relaciona muy estrechamente, en primer lugar, con la política educativa. Sí, nosotros sabemos, sí, nos hemos dado cuenta y el mejor ejemplo lo tenemos en la nueva escuela mexicana, que los sistemas educativos, sí, estatales están a merced precisamente de las políticas, de las iniciativas políticas de cada uno de los gobiernos, ¿sí? Que van ocupando el poder, ¿sí? Cada uno trae una concepción del tipo de país que quiere construir, digamos, y con ello el tipo de educación que juzga necesario, ¿sí? Para la construcción de dicho país, ¿sí? Entonces, después de las propuestas políticas, después de las reformas políticas que sufren los sistemas educativos, pues viene precisamente el rubro de la práctica profesional, ¿sí? Es decir, los diversos niveles educativos y todo el personal de las instituciones educativas, ¿no? Desde preescolar hasta las universidades, en este caso, ¿sí? eh, Directivos, docentes, alumnos, naturalmente, y padres de familia, ¿no? Entonces, a nosotros, ¿sí? Nos interpela directamente esta cuestión de las políticas en tanto que profesionales de la educación, ¿sí? Y sobre todo, pues, aquellos que trabajan en el sector público, ¿sí? Y ello trae también a otro grupo, ¿sí? Que tiene que ver con la educación, que son los docentes en formación, ¿sí? Y además de eso, ¿sí? La cuestión de la gestión institucional. Entonces, aparte de estos temas, naturalmente hay otros, ¿sí? Pero estos son solamente por mencionar algunos, ¿sí? Otros aspectos relacionados precisamente con la innovación, ¿sí?
son, por ejemplo, algunas características, ¿no? La innovación es un proceso, al menos la innovación educativa es un proceso totalmente consciente, ¿sí? Y por lo tanto tiene una intención y debe de tener o cumplir ciertas características y estas hay que tomarlas en cuenta al momento en el que ustedes vayan pensando también en su propia propuesta, ¿sí? Debe de incluir una novedad, algo nuevo, ¿sí? Y ese aspecto de novedad se puede reflejar en los materiales, ¿sí? Que nosotros empleamos en el salón de clases, ¿sí? En nuestra práctica cotidiana. Pueden ser los recursos con los que contamos, los recursos que nosotros empleamos también, ¿sí? En nuestra práctica o en su defecto, los dispositivos que empleamos, ¿sí? Para mejorar nuestra práctica profesional y por lo tanto, ¿sí? La calidad de la educación que proporcionamos, ¿sí? sea, sea mejor. Eh, mejor en comparación a qué, pues mejor en comparación con los métodos tradicionalistas, que es de alguna manera, ¿sí? A lo que se opone un poco la innovación educativa. Entonces, todo esto, ya dijimos, pueden ser aspectos muy sencillos, pero que a final de cuentas pueden ser nuevos, ¿sí? En una institución o incluso en un grupo específico, en un salón en específico. Entonces, nosotros podríamos recordar tal vez una de esas novedades, ¿sí? Cuando algunos maestros, sobre todo en primaria, ¿sí? Empezaron a utilizar en sus pizarrones verdes, ¿sí? Todavía de madera, los gises de colores en lugar de utilizar solamente tiza blanca. Sí, eso para muchos niños sí fue algo novedoso, algo llamativo y puede ser que en su momento pues los maestros sí no le hubieran dado tanta importancia, pero en su momento la tuvo, incluso pues en preescolar, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tomar nosotros a consideración esos pequeños detalles que son nuevos, que parecen insignificantes, pero que sí tienen un impacto, ¿sí? En la práctica cotidiana, ¿sí? Y el impacto puede ser despertar el interés de los niños, de los jóvenes, por el contenido curricular, ¿sí? Y por nuestras clases, ¿sí? Cotidianas. Entonces, ¿cómo la innovación es consciente? ¿Sí? Debe de tener una intención clara. Y esa intención va encaminada, ¿sí? A la mejora de la educación, la mejora en la calidad de la educación o en su defecto de la investigación en tanto que docente. Sí, es decir, nosotros podemos realizar también, como lo han hecho ustedes, una investigación con el fin de ubicar un área de oportunidad, ¿sí? Y proponer estrategias para paliar esta área de oportunidad, para mejorar, ¿sí? Ese problema que nosotros detectamos. Entonces, puede ser en estas dos vías, ¿no? La mejora de la educación, de la calidad de la educación en la práctica o también en el rubro de la investigación, ¿sí? La investigación en educación. Entonces, esta novedad y esta mejora apuntan a su vez a un cambio, pero ese cambio nosotros lo podemos ver como una modernización, como una evolución, sí, es decir, no es un cambio ah, fortuito y producto de la casualidad, sino
que se hace, ¿sí? Para actualizar también los servicios educativos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, pensemos en la nueva escuela mexicana que viene, ¿sí? A tratar de actualizar la educación básica, ¿sí? Al proponer un trabajo por proyectos, por ejemplo, ¿no? Como está sucediendo en otras latitudes del mundo. Entonces, de alguna manera, esa actualidad se podría ver también como una modernización del sistema educativo, ¿sí? De cualquier sistema educativo, a través precisamente de la implementación de propuestas que se consideran innovadoras. Entonces, ya habíamos comentado, sí, que estas propuestas innovadoras pueden ser importadas, pueden ser adaptadas, ¿sí? A un sistema educativo provenientes de otro en el cual han mostrado resultados, ¿sí? Pero que en el sistema educativo en el cual se implementan, ¿sí? Son precisamente algo nuevo, ¿sí? Y todo esto, ya les había comentado, pues inicia precisamente con reformas, ¿no? Desde el ámbito político, ¿sí? Eh, y que impactan desde la estructura de la educación, así como los planes y programas, ¿sí? Con los cuales trabajamos, como ya lo hemos visto precisamente con la nueva escuela mexicana. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que pensar lo nuevo como algo que ya ha sido utilizado en otros tiempos o en otras situaciones, pero que ahora se utiliza o se emplea en nuevas circunstancias con diferentes finalidades, en diversas combinaciones y en diferentes formas también de organización, ¿sí? Entonces, ustedes sí pueden aquí hacer uso de su creatividad para, a través de un elemento que se considere novedoso, hacer su propuesta, ¿sí? Y ese aspecto, ¿sí? Novedoso, recuerden, puede ser algo sencillo, ¿sí? Pero que a final de cuentas ustedes muestran cómo impacta, ¿sí? En la mejora de la calidad de la educación, ¿sí? Esta mejora, ¿sí? Nosotros la tenemos que pensar en relación con alguno de estos aspectos, los métodos, ¿sí? Que empleamos nosotros en la educación, las estrategias, ¿sí? Esos recursos didácticos, los modos de organización grupal, etcétera, ¿sí? Puede ser cualquier aspecto, ¿sí? Pero utilizados ya con anterioridad y haciéndolos más eficientes, ¿sí? Y mostrando cómo es que hacemos esto, ¿sí? Entonces, en relación al cambio, ¿sí? La innovación es algo, ya dijimos, planeado, deliberado, ¿sí? Y además de eso, es un cambio sistematizado y obra de nuestro deseo, ¿sí? Y no del cambio, ya dijimos, ¿sí? Fortuito, que por lo general es algo más espontáneo y muchas veces producto de la casualidad. Entonces, aquí la innovación apunta hacia un cambio que se puede entender como sinónimo de evolución, como algo que va mejorando constantemente. Y en ese sentido, sí, el aspecto, digamos, definitivo y diferencial entre ambos términos es la intencionalidad de ese cambio a través de la implementación, ¿sí? De propuestas novedosas. Entonces, nosotros podemos pensar, ¿sí? En esa área de oportunidad y cómo puede cambiar, ¿sí? Cómo puede mejorar. Entonces, la invitación es a que ustedes mismos vayan pensando en esos términos, ¿sí? ¿Qué pueden proponer? ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? ¿Sí? Y bien, entonces, nosotros
pensando sobre todo en la nueva escuela mexicana, ¿sí? Y en esta reforma que estamos viviendo, podemos decir que toda reforma implica un cambio del sistema educativo en su conjunto, ¿sí? Un cambio estructural, ¿sí? Y nosotros vemos esto en la nueva escuela mexicana, ¿sí? Principalmente en términos conceptuales, ¿no? Cómo es que nosotros tenemos que, de alguna manera, ir desaprendiendo, ¿sí? La terminología anterior para sustituirla con la terminología nueva, producto precisamente de esta nueva propuesta, ¿sí? Y además las reformas solo se pueden presentar precedidas por una acción política, ¿sí? Estamos hablando desde lo oficial, una iniciativa del Estado y su consecuente marco legal, ¿sí? Además, una reforma educativa debe de consolidarse con una serie también de políticas que establezcan las condiciones, ¿sí? Necesarias para el desarrollo de las experiencias innovadoras que se están proponiendo desde el ámbito político, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos también que ser críticos y ver si aparte de las propuestas, ¿sí? De la nueva escuela mexicana, también nos están dando a conocer las condiciones para que nosotros desarrollemos esas propuestas, ¿sí? Eso es algo que ustedes también pueden considerar. Además, dentro de los procesos de reforma, ¿sí? Se enfatizan la naturaleza de las políticas educativas, ¿sí? Y de qué forma, ¿sí? O cómo, mediante determinados ordenamientos, ¿sí? Han dispuesto las lógicas desde las cuales se puede considerar el proceso de enseñanza y de aprendizaje que corresponden, como ya había dicho, a las exigencias en la actualidad, ¿sí? Y en todo caso, nosotros tendríamos que pensar esas exigencias en relación a la formación profesional de los jóvenes, ¿sí? En caso de que continúen su preparación académica o las exigencias también en el ámbito laboral, ¿sí? ¿Qué tanto estas reformas también abonan a, a ello, ¿sí? ¿O qué falta? Bien, entonces tenemos nosotros una relación muy estrecha, como se pueden dar cuenta, entre lo que es la reforma, ¿sí? De un sistema educativo, la política o el Estado y otro elemento clave que es el poder. Y que muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar en ello, ¿sí? No reflexionamos en este término, pero ahí está. Entonces, los cambios políticos sociales afectan la distribución del poder en la educación y a la relación de los agentes sociales con la enseñanza escolar, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros podemos también pensar, ¿sí? En la relación de estos tres conceptos, ¿sí? Estas reformas desde el ámbito político, ¿sí? No podrían ser sin ese goce, pues, de poder que tienen, ¿sí? Para llevarlas a cabo, para eh, implementarlas, ¿sí? Entonces, esto revela, ¿sí? Que dentro de la educación, igual que en la sociedad en general, ¿sí? Hay una estructura jerarquizada, ¿sí? Es decir, relaciones de poder. Entonces, la reforma es un cambio propiciado por la administración educativa, ¿sí? Por el Estado, que afecta el sistema educativo en su conjunto, ¿sí? Bien a su estructura, puede ser a sus fines o al funcionamiento de dicho sistema, ¿sí? Como nosotros lo hemos estado experimentando. Y podemos reflexionar en torno también a esto, ¿sí? A esta estructura jerarquizada. Entonces,
generan esto un cambio, ¿sí? Que nosotros podríamos decir que es impuesto en realidad de arriba hacia abajo, hacia nosotros, ¿sí? Es un cambio político que pretende dar respuestas, ¿sí? A necesidades de índole social. Por ende, estamos ante un cambio, como les decía, planificado. Así, las reformas sí se han asociado y se han vinculado a objetivos sociales que los responsables políticos consideran prioritarios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros al ver esta reforma, ¿sí? Tendríamos nosotros también necesariamente que preguntarnos acerca de los objetivos del Estado en torno a la reforma y la implementación de la nueva escuela mexicana, ¿sí? Bien. Además, hay un elemento que nosotros también tendríamos que considerar en relación a las reformas que se hacen desde la esfera política y es esa carga ideológica que pudieran o no tener, ¿sí? Entonces, en ese sentido, una reforma pues es un concepto que en algunas ocasiones aparece fuertemente ideológico porque viene también a representar por una parte, los ideales políticos que simbolizan, digamos, los intereses estatales, sociales y económicos de una nación o de quienes gobiernan, ¿sí? Y aquí eh, nosotros podríamos recordar, ¿sí? Cuánto se tildó a esta reforma, esta nueva escuela mexicana de comunista. ¿Recuerdan eso? Entonces, eso es de alguna manera algo que se puede interpretar como carga ideológica, ¿sí? Y entonces lo que deriva de la implementación de esta reforma de los planes y programas de estudio, sí, es algo más allá de la educación. Y ese algo más, sí, que aparece velado, sí, es adoctrinamiento. Y entonces nosotros tendríamos que tener mucho cuidado con esto, sí. Bien. Por otra parte, pues dada la extensión y la intensidad del cambio que le proponen estas reformas cuando se llevan a la práctica, sí, también puede ser que ya estén desactualizadas en realidad, ¿sí? O que en su defecto sean consideradas también retrógradas, ¿sí? Bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna reflexión, algún comentario que quiera hacer? ¿No? Muy bien. Bueno, lo que ustedes ven en pantalla es el ejercicio que hicimos la semana pasada. Recuerdan que les había propuesto contestar dos preguntas y son estas, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Entonces, definición de la educación, de la innovación educativa. Esta propuesta de definición sí podría servirles también para pensar acerca de sus propias propuestas, ¿sí? Es decir, eh, considerar que la innovación como tal es la selección, la organización y la utilización creativa de recursos humanos y materiales, ¿sí? De maneras nuevas y propias que den como resultado la conquista de un nivel más alto con respecto a metas y objetivos previamente marcados en el en el plano educativo. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Ustedes pueden pensar también su
propuesta, ¿sí? Pueden pensarla tal vez a partir de la organización de una institución, ¿sí? O el uso de materiales, ¿sí? En una forma nueva, ¿sí? Y además de eso, aterrizar, ¿sí? Esa propuesta en alguna asignatura, ¿sí? En específico para delimitar bien la propuesta y que ustedes puedan también pensar en las estrategias, digamos, didácticas que eh, quieren proponer en relación a su trabajo, ¿sí? A lo que están haciendo. Bien, algunas características que también les pueden ayudar. Bueno, supone una idea, ¿sí? Percibida como novedosa y a su vez incluye la aceptación de dicha novedad, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos reflexionar también en la manera en la cual muchos docentes, ¿sí? Eh, que están en activo en este momento han mostrado reticencia también o cierto rechazo incluso abiertamente hacia algunas propuestas de la nueva escuela mexicana. Entonces, para eso también, para que funcione, digamos, la propuesta, pues nosotros tendríamos primero que abrir pues nuestra mente y aceptar dicha propuesta, ¿sí? Para que ésta pueda ser implementada. Hacer esto implica también un cambio, ¿sí? Que busque siempre la mejora de la práctica educativa, ¿sí? Cuyo beneficiario último es precisamente el alumno, ¿sí? El estudiante. Además, recuerden también es un esfuerzo deliberado, ¿sí? Planificado, ¿sí? Por ustedes mismos, encaminado a la mejora cualitativa de los procesos educativos, ¿sí? Cualquier proceso educativo, preescolar, primaria, secundaria, etcétera, ¿sí? Y conlleva también un aprendizaje para quienes se implican activamente en el proceso de innovación, ¿sí? Aquí algunos de sus compañeros en generaciones anteriores incluso han pedido que se les permita trabajar en conjunto, ¿sí? Para hacer esta propuesta e incluso tratar de llevarla a la práctica, ¿sí? Entonces eso también esta cuestión de la colaboración puede ser también viable. Además, todo esto está relacionado con, recuerden, intereses económicos, sociales e ideológicos que influyen en todo proceso de innovación, ¿sí? Entonces, aquí hay que ver cuál es el mayor interés de ustedes al momento de realizar su propuesta, ¿sí? Pero independientemente del interés que tengan ustedes, el fin último, ¿sí? El objetivo siempre tiene que ser la mejora de su práctica, ¿sí? Profesional. Bien. Además de eso, ¿sí? La innovación debe de ser contextualizada y por lo tanto, esta tiene que ser evaluada. Una vez que se llega a la implementación, ¿sí? De un proceso innovador en educación, llega el momento en el que tiene que ser evaluado y solamente puede valorarse en relación con las metas y con los objetivos de un determinado sistema educativo, ¿sí? De modo tal que los cambios no son transferibles de un sistema a otro. Y era lo que ya habíamos comentado. No podemos nosotros simple y sencillamente adoptar, ¿sí? Las prácticas de un sistema educativo internacional, de un sistema educativo diferente. Si hay algo que a otros sistemas educativos o a otras naciones les ha funcionado, ¿sí? Eh,
Entonces, lo que se debe de hacer al momento de voltear a ver a esos sistemas es tratar de reflexionar y analizar ese sistema y ver la manera en la cual algunos de sus elementos se pueden adaptar al sistema educativo nacional. No es posible hacer simple y sencillamente un traslado, un trasplante de un sistema a otro porque no va a funcionar. En ese sentido, tenemos que estar muy conscientes de que toda innovación debe de estar contextualizada y para ustedes el contexto, ¿sí? Digamos, es precisamente pensar en un microespacio, es decir, en una institución educativa e incluso en un grupo, ¿sí? Para que esté bien delimitada. Además, no podría faltar también el hecho de que toda innovación educativa se relaciona también con la tecnología, ¿sí? Entonces, los dispositivos, ¿sí? Que empleamos, ya sean tecnológicos o materiales concretos, ¿sí? Que pretenden diferenciar algunos procesos, pueden relacionarse con nuestra propuesta educativa. En el caso de los primeros, sí, no podemos nosotros negar que día a día pues adquieren más fuerza, ¿sí? Y son mucho más populares entre los jóvenes y ahora entre los niños, ¿sí? Como una herramienta que posibilita hablar de competencias muy específicas y saberes digitales, como una condición deseable que medie cualquier proceso educativo. La cuestión aquí es hacer una propuesta, diseñar una propuesta, y esto es un reto que involucre, ¿sí? Algún dispositivo o algo relacionado con la tecnología y que verdaderamente los alumnos de educación básica, niños, jóvenes de secundaria o bachillerato, lo vean y empleen estos recursos, estas herramientas como algo, ¿sí? Como una herramienta, valga la redundancia, para aprender, ¿sí? Y no solamente como elementos, ¿sí? De entretenimiento. Entonces, el reto es eso, proponer y regular el uso, ¿sí? De dispositivos tecnológicos dentro de las escuelas, ¿sí? Como herramientas de aprendizaje, ¿sí? Entonces, eso es algo que nos falta, ¿sí? Porque eh, en ausencia, ¿sí? A su implementación en los procesos de aprendizaje, ¿sí? Como herramientas y a su regulación en muchos centros educativos, entonces lo que se hace es caer en el prohibicionismo y en realidad nosotros tenemos que ser conscientes de que sí presentan algunas limitaciones, pero también presentan muchas ventajas y muchas posibilidades, ¿sí? Y además de ello, se relacionan, como dice en la diapositiva anterior, con una serie de saberes que debido al prohibicionismo los jóvenes no están adquiriendo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eh, eso disminuye también su competitividad, ¿sí? Bien, la innovación educativa también se relaciona con el contenido curricular. Entonces, tienen ustedes en la imagen algunas asignaturas de educación básica, ¿no? Todos pasamos, por ejemplo, por lengua, tanto lengua materna como lengua extranjera, ¿no? Español, inglés, está el área de matemáticas, que junto con español son en el sistema educativo nacional las asignaturas fundamentales, las principales, ¿sí? Y después tenemos otras como geografía, historia, ¿sí? Y las ciencias, ¿no? Química,
física, biología, y ahora tenemos educación física y algunas otras como vida saludable, por ejemplo, artes que mm, se busca, ¿no? Con todas esas asignaturas, ya dijimos, el desarrollo integral de los jóvenes, ¿sí? Entonces, ustedes, al pensar en su propuesta, pueden, ¿sí? Enfocarla en cualquiera de las asignaturas y eso les va a facilitar diseñar las estrategias y actividades didácticas, ¿sí? Para sus sujetos, ¿sí? Recuerden que solamente las vamos a diseñar, ¿sí? Como parte de la propuesta, pero no las vamos a implementar, no las vamos a llevar a cabo. Muy bien, nos queda un minuto de clase. Voy a terminar esta sesión y les comparto el enlace para la sesión número 2. ¿De acuerdo? Sí, maestro, Sí, gracias. maestro.